Tenemos personas aquí que han recibido malas noticias esta semana. Tenemos personas aquí que han tenido familiares que han fallecido esta semana y están aquí dolidos hoy. Tenemos otros que están aquí y sinceramente no saben lo que necesitan, pero saben que algo falta. Y otros están aquí porque cada semana ellos quieren reunirse con sus hermanos en Cristo porque adoramos al Señor y quieren estar juntos con otras personas que adoran al Señor también. Así que al mirar a su alrededor recuerden que es importante estar aquí. Es importante no solamente para escuchar el mensaje, es importante para ayudarse el uno al otro, para animarse el uno al otro, para exhortarse el uno al otro. Y como dice Hebreos, y tanto más cuando vemos que el día de la llegada del Señor viene, más y más cosas están sucediendo y necesitamos el uno del otro para ayudarnos hasta llegar a ese día. Como ya se ha mencionado, estamos estudiando en Apocalipsis y las 7 iglesias, pero en cada una de estas al final dice, el que tiene oídos para oír, escuche. Todos aquí tienen oídos, creo. Por el pelo no veo en algunos, pero creo que están ahí. Pero es una cosa tener oídos y es otra cosa prestar atención a lo que Dios dice. Así que voy a pedirles que inclinen sus rostros y vamos a tomar un minuto, pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que nosotros podamos escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, venimos a ti. Señor, esta es tu iglesia, no es mía. Señor, esta es tu palabra, no es mía. Señor, y estamos aquí para oír de ti, no para oír de mí. Señor, ayúdame a ser un caudal que pueda dar a las personas aquí justo lo que tú tienes para cada uno de ellos. Y lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén. En los Estados Unidos, en el siglo XXI, si uno tiene dinero para invertir en publicidad y si quiere alcanzar al mayor grupo de personas en un solo momento, ¿qué haría? Uno invertiría dinero en poner su aviso en el Super Bowl. Aquí en 2 o 3 semanas van a invertir $7 millones para un anuncio de 30 segundos. Ahora, si uno quisiera hacer llegar un mensaje, pero en un lugar específico, en una ciudad, en un ambiente específico, y quisiera hacer llegarlo, ¿dónde sería ese lugar?
la ciudad de Nueva York en Times Square, un lugar céntrico, un lugar que de ahí emana tantas cosas. En Asia Menor, en el primer siglo, si uno quisiera enviar la primera carta para alcanzar a un público más amplio o de mayor influencia, la enviaría a la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? Escriban esto en su boletín. Porque Éfeso era la primera y mayor de toda esa área de Asia Menor. Como vimos la semana pasada, eso queda en el oeste de Turquía. Pero Éfeso era muy importante en ese día. No era la capital, como vamos a ver, pero sí era una de las más importantes de esa zona. ¿Por qué? Porque según los historiadores, Éfeso fue la primera y gran metrópolis de Asia. Un autor lo llamó la luz de Asia. Si lo pusiésemos en el contexto de los Estados Unidos en el siglo XXI, sería equivalente a Nueva York, que no es la capital de este país en sí, pero en verdad tiene más importancia para el mundo que Washington, D.C. mismo. ¿Por qué? Bueno, tenía el puerto más grande de Asia, mucha mercancía, mucha riqueza fluía por medio de esa ciudad. Éfeso, como el portal de Asia, era algo muy importante. Si un funcionario, por ejemplo, del Imperio Romano iba a ir a Asia, por ley tenía que desembarcar en Éfeso, pasar por ahí y de ahí seguir adelante a donde fuera. Tony Evans nos dice que fue el centro de comercio, cultura, moda y enfoque cívico. Fue el centro religioso de muchos dioses, pero en Éfeso en particular estaba el templo de Artemisa y la diosa Diana, y como tal era muy importante en cuanto a todos los ambientes religiosos y peregrinajes. Mucho turismo, mucha gente venía a esa ciudad. William Barclay, un autor de ya hace muchos años atrás, dice: tal era Éfeso, un lugar muy poco prometedor como terreno para la siembra de la simiente del Evangelio. Y sin embargo, fue en Éfeso que la fe cristiana obtuvo algunos de sus mayores triunfos. Otro autor escribió: en ningún otro lugar el mensaje fue recibido con mayor anhelo, ni echó raíces tan hondas, ni dio frutos más hermosos de fe y amor. Es interesante, la iglesia de Éfeso fue reconocida a lo largo del primer siglo. Fue fundado por el apóstol Pablo. El primer obispo o pastor de ellos fue Timoteo. Ellos recibieron el beneficio del ministerio de personas como Aquila, Priscila y Apolos. Y si usted dice: ¿quién es toda esa gente? Bueno, tienen que leer el libro de Hechos para entenderlo. Pero todos eran personas de mucha importancia y todos pasaron a través de Éfeso. Inclusive Juan pasó un tiempo como figura importante en esa iglesia. Así que cuando el ángel le dijo a Juan: Juan, escribe esta primera carta a Éfeso, Juan la estaba escribiendo a personas que él conocía y personas que él amaba. Entonces, para empezar esta carta, en Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 1, lo podemos resumir de esta manera: este mensaje es de Jesús. De Jesús. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha,
el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. La semana pasada hablamos de los candelabros como siendo iglesias y como ellos daban luz. Y dice, Cristo era el que estaba en medio de todas estas cosas. La figura más importante de toda iglesia no es el pastor, es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando Él habla a su iglesia, Él quiere que todos sepan, aquí estoy. Jesús empieza queriendo que la iglesia sepa que Él sabe de lo que está hablando. Él sabe quiénes son, Él sabe de dónde vinieron, Él sabe dónde han estado y hasta lo que han estado pensando. Él no quiere que haya vacilación alguna en cuanto a ellos oyen, y porque si vacilan, entonces no van a ponerlo en práctica. No puede sostener las 7 estrellas en su mano y andar en los candelabros. No solo puede hacer eso, porque Él ve todo lo que está pasando en una iglesia. A veces nos olvidamos de que la iglesia no es nuestra. La iglesia es suya. Ahora, decimos, esta es mi iglesia, y voy a ir a mi iglesia, pero la verdad es, esta iglesia es del Señor Jesucristo. Y Él quería que todos sepan desde un principio, Él murió por ella. Él es la que la establece. Él es el que la hace crecer. Él es el que la sostiene. Y se supone que nosotros seamos su corazón, sus manos, sus pies, donde sea que la hayamos plantado. Si usted sale de aquí y se muda a otro lugar y empieza a asistir a otra iglesia, sigue siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y en ese lugar usted debe ser los pies, las manos, la boca de Cristo Jesús. Usted debe dar el corazón de Él donde sea que está. Y como dijimos la semana pasada, solo Jesús puede inspeccionar acertadamente a cada iglesia y saber su verdadera condición. Una vez que Jesús establece eso, en los siguientes versículos Él empieza a darles los resultados de sus rayos X. Cuando uno va al doctor y le hacen un rayos X, o un CAT scan, o un PET scan, o un MRI, cualquiera de ellos, ahora, tal vez en el X-ray podamos nosotros ver un poquito, si el hueso está así, es que algo está mal, pero las otras, sinceramente, no las entendemos. Entonces hacemos una cita posterior con el médico y él nos explica los resultados. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí a la iglesia en Éfeso. Y empieza en los versículos 2 o 3 diciendo, esto es lo que están haciendo bien. Ahora me encanta esto del Señor Jesucristo. En vez de empezar cayéndolos con todo, le dice, hey, no todo está mal. Inclusive hay algunas cosas muy buenas que están haciendo. Noten lo que dice el versículo. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Y más abajo, en el versículo 6, añade, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Y usted está ahí esta mañana diciendo, ¿y quién diablos son los nicolaitas? ¿Sí o no? ¿Cuántos se preguntaron eso? Ok.
Bueno, déjeme ayudarle, no les voy a decir hoy día. ¿Por qué? Porque en la tercera iglesia a quien él habla, él da una explicación más amplia de los nicolaitas. Pero lo que quiero que vean es que lo que empezó y fue algo muy malo en una, ya empezó a levantar la cabeza en otra. Pero vamos a hablar más de eso en un par de semanas. Si la iglesia en Éfeso, con todas las características mencionadas, estuviera aquí en el siglo XXI, sería una de las iglesias ejemplares de nuestro día. ¿Por qué? Porque fueron una iglesia que trabajaban arduamente. Fueron una iglesia que tuvieron una gran determinación, aún al enfrentar persecución. Es increíble cuánta gente tiene determinación hasta que alguien dice, hey, ¿qué haces? Ah, no, nada, nada. No, gran persecución que estaban pasando, pero seguían con gran determinación. Fueron una iglesia con una base doctrinal firme. Ahí no había, ellos no toleraban que gente enseñe cualquier cosa, no. Ellos sabían lo que la Biblia decía. Pablo había estado con ellos, Timoteo había enseñado ahí, Juan había estado ahí, Aquila, Priscila, Apolos, todos habían, y esta iglesia estaba bien centrada doctrinalmente. Y hasta tuvieron gran discernimiento espiritual. En otras palabras, venía gente de afuera diciendo que eran algo espiritual, pero decir que algo es espiritual y en verdad ser de Dios es otra cosa. Decir y sonar que algo suena espiritual es una cosa, pero que sea bíblico, eso es otra. Y esta iglesia tenía gran discernimiento. Ahora les voy a ser sincero. Yo no sé de ni un pastor que no estaría dispuesto a dar su brazo izquierdo a cambio de una iglesia llena de gente que haría estas cuatro cosas. Si uno fuera pastor de esta iglesia, como dice el libro de Hebreos 13:17, podría pastorearla con alegría y no con dolor. ¿Por qué? Porque trabajaban arduamente, tenían gran determinación, ellos tenían una buena base doctrinal, tenían gran discernimiento. Esta fue una tremenda iglesia. Pero, es como cuando fui a una cita con el médico y mi mamá el otro día. Y estando ahí, aquí está mi mamá, en ese tiempo tenía 88 años, como muchos saben tiene demencia, tiene varios problemas físicos, pero el doctor le había hecho todo y le dice, mire, en papel tú tienes el corazón de alguien de 16 años. Yo le dije, doctor, eso le dijo a mi papá 2 semanas antes que muriera de un ataque. Y él dijo, tiene razón, tengo que dejar de decir eso. Y es verdad. Aquí hay una iglesia que parecía que todo iba bien, pero algo no andaba bien. Dice el versículo 4, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O como lo dice la Reina Valera, has dejado tu primer amor. Noten esto cuidadosamente. Jesús les está dejando saber que una iglesia y los individuos que la componen pueden estar haciendo muchas cosas buenas y a la vez perderse la cosa más importante, que su relación de amor con Jesús.
¿Se acuerdan de las hermanas Marta y María? Aquí estaba Marta y María, y Marta dando de comer y sirviendo a todo este grupo que estaba ahí. Y María sentada a los pies de Jesús escuchando. Marta le dice a Jesús, Jesús, dile a María que me ayude. Dice, ay Marta, estás tan preocupada por tantas cosas, pero la cosa más importante es lo que María está haciendo. Piensen en eso. Has dejado tu primer amor. Pero no solamente se trata de amar a Jesús. Se trata de que nuestro amor por Él sea lo primero. Lo primero, antes que cualquier otra cosa. Preparación para los mensajes, estoy leyendo 4 diferentes autores. Como dijo Marcel, 2 vivos y 2 muertos. Estoy leyendo 2 que a través de la historia han dado tremendos comentarios y 2 que están vivos y siguen hoy en día. Y esto me está ayudando a equilibrar los mensajes. Warren Wiersbe, tremendo maestro, que ya falleció. Dice, ¿qué es el primer amor? Es la devoción a Cristo que a menudo caracteriza a un nuevo creyente. Ferviente, personal, sin inhibiciones, emocionado y demostrado apropiadamente. Es como la luna de miel de una pareja recién casada. Aunque es cierto que un amor maduro se profundiza y se vuelve más rica, también es verdad que nunca deben perder la emoción y el asombro de esos años de luna de miel. Cuando un esposo y una esposa empiezan a tomar por entendido y la vida se vuelve una rutina, entonces el matrimonio está en peligro. Trabajo no es el sustituto del amor. La pureza no es un sustituto para la pasión. La iglesia debe tener ambas si desean agradar a Jesús. Chris Langham, quien va a estar con nosotros aquí en unas 2-3 semanas con nosotros de Through the Word, dice, es solo al amar a Cristo fervientemente que podemos servirle fielmente. Tony Evans, un pastor en Dallas, hablando sobre el amor siendo lo primero, dijo, el amor siempre se refleja con acciones que provienen del corazón. Supóngase que un esposo le dice a su esposo que la ama y la valora, pero no puede hacer de ella la mayor prioridad de su vida. Cuando pueda, le daría tiempo. Aún proveería los ingresos para la casa, no le sería infiel, pero solo podría darle tiempo cuando él tenía unas horas extras o energía que le sobrara. La pregunta, ¿cree usted que la esposa estaría satisfecha con esa clase de amor? Ok, voy a hacerlo otra vez. Esposas, ¿estarían ustedes satisfechas que su esposo le diga eso, sí o no? No, claro que no. Me amas, sí, pero no eres primero. No creo. Y si la esposa no lo va a aceptar, ¿por qué lo aceptaría Cristo? Tony Evans cuenta que hay un hombre que estaba jugando golf. ¿Cuántos juegan golf? ¿Alguien juega golf aquí? ¿Nadie? ¿Qué iglesia más pecadora tenemos? Bueno, solo ellos van a entender esto completamente, pero igual se lo voy a leer. Aquí estaba el hombre jugando golf cuando pasaron los autos de una procesión fúnebre por el campo donde él estaba jugando. Al instante, él suelta el palo de golf,
cae de rodillas, bajó la cabeza, todo para rendirle homenaje al difunto que pasaba. Cuando pasaron todos los carros, paró, siguió jugando el golf. El que le estaba cargando los palos de golf dice, wow, qué respetuoso es usted. ¿Por qué hizo todo eso? Y él dijo, bueno, estuve casado con ella por 35 años y me pareció que se merecía eso. Ay. Se dice, no juego golf, pero entiendo lo que pasó ahí. Y eso es verdad. Es importante recalcar que el amor de Dios no los dejó a ellos, sino que el amor de ellos dejó a Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando los asientos de adelante del carro eran un solo asiento? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok, eso dice que tenemos más viejos que jugadores de golf. Ok, estamos bien. Entonces, aquí están, y aquí está la esposa sentada a su lado y el esposo sentado manejando, y ella le dice, ay, ¿te acuerdas? Cuando recién estábamos casados y manejábamos acurrucaditos ahí, todos juntos manejando, dice, sí, y yo no me he movido. Acuérdense. Si dejamos el amor, no es que Dios nos dejó a nosotros. Nosotros dejamos a Dios. Ahora, hay algunas lecciones de la historia en este pasaje. Como les dije la semana pasada, muchas personas al ver cada una de estas 7 iglesias, ven que estas representan diferentes etapas de la historia de la iglesia hasta el presente. Y la iglesia de Éfeso es como muchas iglesias del primer siglo. ¿Por qué? Porque mientras más lejos estaban de la vida misma de Jesús, más difícil les era mantener su devoción a Él en vez de a su obra. Quiero hacer recalcar esto. Es una cosa tener devoción a Jesús, es otra cosa tener devoción a la obra. Y muchas veces estamos muy involucrados en la obra, pero dejamos el amor a un lado. En familias, muchas veces estamos muy involucrados en que todo funcione y nos olvidamos del amor, que fue lo que nos unió en el principio. Ahora, a menudo estas personas del primer siglo se rendían a las presiones de trabajar para Cristo en vez de enfocarse en su relación con Cristo. Y hay una gran diferencia. ¿Quieren saber dónde es el lugar más fácil para caer en este problema? Pastor. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas para hacer para la obra, para Cristo. Hay tantas horas de estudio para preparar un mensaje. Hay tanto estudio que hay que hacer, hay tanta consejería que hay que dar, hay tantas cosas que hay que hacer, que si uno no tiene cuidado, se olvida de que su amor para con el Señor, su relación con Él, tiene que tener la mayor importancia. Todos ustedes que sirven como líderes de grupos, eso se aplica a ustedes también. Porque su trabajo no es el trabajo de la iglesia. Ustedes tienen otro trabajo. Su ministerio empieza después de su trabajo. Y hay que darle tiempo
a la gente de su grupo, en su preparación para el grupo, todo eso. Pero si no tienen cuidado, si no se preocupan, pierden esa relación personal como el Señor. Y cuando pierden eso, se pierde todo. La pregunta es esta: ¿sucede eso en nuestra vida o en nuestra iglesia? Acuérdense, los mensajes de estas 7 iglesias sí eran para esa iglesia, pero se aplican a nuestra iglesia. Ahora, Jesús no solamente nos dice, aquí tienes un problema, siempre nos da cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo se puede corregir esto? Y nos da este versículo, el versículo 5, la primera parte del versículo. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Noten los 3 pasos que Jesús da. Paso número 1, miren hasta dónde has caído. Uno tiene que mirar atrás para recordar cómo era todo antes de alejarnos de Dios. Muchas veces cuando estoy haciendo consejería matrimonial y uno ve a 2 personas y están tan alejadas, pero es como si, ¿quiénes son estas 2 personas y qué hacen juntos? Siempre me hago esta pregunta y a veces se las hago a ellos. Una preguntita: ¿qué vio usted en él cuando se casaron? ¿Y qué vio usted en ella cuando se casaron? Si son honestos, empiezan a surgir las cosas positivas de la otra persona. Este año mi esposa y yo cumplimos 50 años de casados. Yo les aseguro que el joven que ella vio, que pesaba 145 libras, que tenía piernas mucho más grandes que estas por jugar fútbol y era muy difícil. Hoy soy mucho más hombre que en ese tiempo, pongámoslo de esa manera. Pero si era solamente por mi apariencia, habrían problemas. Tuvieron que haber otras cosas. Y la cosa hoy en día es seguir viendo esas cosas en el otro. Y aquí está Jesús. Él dice, quiero que paren, que recuerden cómo era cuando me amaban a mí por sobre todas las cosas. ¿Ha habido un tiempo en su vida cuando usted se sentía más cerca al Señor que ahora mismo? Si hay, recuerde ese momento. ¿Habrían otros que dirían que han visto en usted cierto alejamiento del Señor en su compromiso para Él? ¿Hubo un tiempo cuando usted estaba más comprometido a su asistencia a la iglesia, a su participación en un grupo pequeño, en servir a otros o en sudar? Si había un tiempo en su vida mejor que ahora, recuerde ese tiempo. Recuerde. Si su respuesta a cualquiera de esas cosas es sí, entonces vuélvase a Dios, le dice. Al volvernos a Dios es arrepentirnos de los pasos que hemos tomado alejándonos del Señor. A veces personas hacen cosas que están mal.
ante los ojos del Señor. Pero creen que pueden solo resolverlo. Y ya. Y eso no es. Por ejemplo, si alguien está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y sale en estado, ¿qué hago? Bueno, si nos casamos todo está bien. No, no todo está bien. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse de lo que hicieron mal. ¿Por qué? Porque si no, van a hacer eso en otra ocasión. La cosa es ver como Dios ve. Eso es arrepentirse. Si usted iba al trabajo tarde y salía temprano, pero apuntaba a la hora normal y le robaba al jefe a la entrada y a la salida, solamente decir, voy a llegar a tiempo, no resuelve. Hay que admitir que estaba robando. Eso es arrepentirse. Vuélvase a Dios. Nos arrepentimos de los pasos que hemos dado. Nos ponemos de acuerdo en que como Dios dice que son las cosas, así deben ser las cosas. Alineamos nuestras prioridades con sus prioridades. El tercer paso dice, ahora regresa a hacer. En otras palabras, estamos ahora haciendo que nuestra devoción al Señor sea una prioridad. Si cuando estábamos mejor con el Señor, nuestra asistencia a la iglesia era mejor, ahora regresemos a ser fieles en la iglesia. Regresemos a ser fieles en los grupos. Regresemos a servir. Regresemos al dar. Todas esas cosas que hacíamos, todas esas disciplinas espirituales que hacíamos cuando estábamos en nuestros mejores tiempos, una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos dicho, estaba mal, ahora regresamos y lo hacemos. Y ahora quedamos bien encaminados. Si no lo hace, dice el versículo 5, la segunda parte, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Wow. Aquí le está diciendo a esta iglesia en Éfeso, hey, yo sé que eres una buena iglesia, eres una iglesia de renombre, eres una iglesia doctrinalmente sana, todas esas cosas no hay duda. Pero has dejado tu primer amor y si no regresas a eso, si no te arrepientes, entonces sencillamente voy a quitar tu candelabro de entre las demás. Wow. Jesús no necesita iglesia representándolo a Él. Y ellos no tienen una devoción a Él. Jesús puede cerrar iglesias y de hecho las cierra. Lo he visto demasiadas veces. Y uno dice, ¿por qué iglesias cierran? Bueno, porque algo no andaba bien. Y Jesús dice, yo no necesito eso, representándome a mí en esta tierra. La iglesia que pierde su amor, pronto perderá su luz. No importa cuán doctrinalmente sana sea. Si pierde su amor, pierde su luz. Pero el versículo 7 nos dice, pero si lo hacen. Una vez más, siempre me gusta cuando termina así, pero si lo hacen.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias, y aquí específicamente a esta, a todos los que salgan vencedores. Les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y uno dice, ay, pastor, ¿dónde está ese árbol? No es el árbol. La Biblia sí nos habla. Y en el Apocalipsis 22 vemos los árboles, vemos el cielo, pero aquí está hablando del paraíso. Está hablando de dos cosas diferentes aquí. Pero esta realidad es muy importante y es una que debemos escuchar, debemos entender, debemos aplicar. Pero dice, los que escuchan, entienden y aplican estas cosas, serán vencedores en esta vida. ¡Wow! Vencedores. Estos son aquellos que su fe en Jesús, su amor por Jesús, les ha dado la victoria sobre las distracciones de esta vida y sobre el amor a este mundo. Estos tendrán una relación especial con Dios, tanto ahora como en la eternidad. Les mencioné Tony Evans. Tony Evans, en un periodo de 2 años, perdió a 8 miembros de su familia, incluyendo a su esposa, su hermana, su padre y 5 más. Y uno dice, wow. Y él escribió el libro, Cómo ser vencedores. Uno dice, pastor, ¿cómo podemos ser vencedores en medio de cosas tan trágicas? Bueno, esto es lo que dijo Tony. Cuando en verdad conoce a Dios, sus pensamientos, su corazón, sus caminos, sea por medio de su palabra o la oración, podrá ser vencedor sobre todo lo que enfrente. ¿Por qué? Porque estará cerca a aquel que venció todo, haciendo posible que Él sea digno del primer lugar en su vida. En Él tendrá la paz, la fuerza y el poder que necesita para sobreponerse a los días más difíciles. Algunos aquí están en esos días difíciles. Otros aquí no saben los días difíciles que se les vienen. Pero una cosa les puedo asegurar. Si nuestro amor para Jesús es la prioridad de nuestra vida, es lo primero, es por sobre todo lo demás, ese amor, esa relación diaria con Él, nos va a llevar a través de lo que sea. De lo que sea. 1 de septiembre íbamos a reunirnos aquí viernes en la noche, yo listo para predicar, y me llama el doctor, dice, lleva a tu esposa al hospital. Y fui. Y todos saben, eso cambió todo. El linfoma que le encontraron, todo, ha cambiado todo. No sé si notaron, no me he puesto mascarilla hoy día. Eso es día de independencia de las máscaras para mí. Ella todavía sigue con la suya, pero yo no. Déjenme decirles, el amor que recibí de ustedes, el amor que recibimos de ustedes, ha sido de mucha ayuda. Ha sido grande.
el cuidado que le han dado los doctores, las enfermeras, los técnicos, ha sido fenomenal. Pero quiero que sepan que todo eso es bueno y sigan haciendo. Pero lo único que me ha mantenido a mí y a ella es el Señor. Yo estaba leyendo en ese tiempo libro de Números. ¿Qué diablos hay en Números para ayudarnos en esto? Todo lo que necesitaba cada día. Y de ahí Deuteronomio. Y de ahí Apocalipsis. Y ahora en Primera de Samuel. Cada día. Mi tiempo con Él, no importa en qué parte de la Biblia está uno, siempre y cuando está con Él. Esa relación lo ayuda a uno a sobreponerse a cualquier situación que enfrente. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo está su relación? Si el Señor le escribiría a usted una carta, no estamos hablando a la iglesia, estamos hablando a usted, porque usted es parte de la iglesia, usted es la iglesia. Si Él le escribiría a usted, Él daría una lista de cosas buenas, pero en este tema, le diría a usted: ¿has dejado tu primer amor? ¿O le diría: qué gozo es tener esta relación de amor contigo hoy? Incline su rostro. Padre, me asombra como una carta escrita a un grupo de personas hace más de 2000 años todavía es tan importante y tan impactante para mi vida y para nuestra vida hoy. Señor, yo te pido que nos ayudes a cada uno individualmente en este momento para examinar nuestra vida y determinar si nuestra relación contigo es la que debe ser. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes a ver la realidad. Si no estamos bien contigo en esto, si tú no eres primero, Señor, trae convicción a nuestro corazón. Yo te pido que después nos arrepintamos de habernos dejado a ti y esa relación de amor. Señor, ayúdanos a regresar si te hemos dejado y a seguir adelante si estamos bien. Señor, tú conoces los corazones de cada individuo aquí. Te pido que obres en ese corazón. Lo pedimos todo en tu santo nombre.